Mesa de análisis. Bueno, vamos un poco tarde, pero nos enlazamos esta mañana con Gabriel Reyes Orona y con Alfredo Figueroa esta mañana con varios temas. Alfredo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carmen. Saludos al auditorio y a Gabriel, por supuesto. Gabriel, buenos días y bienvenido. Muy buenos días a todos, un saludo. Buenos días, pues nos hemos detenido esta mañana en esta parte anterior con el asunto de Emilio Lozoya y este fondo de inversiones que acaba de contar nuestra colega Andrea Cárdenas, este Maquech, el misterioso fondo creado por Emilio Lozoya por un lado, y por otro lado, pues lo que nos cuenta Raúl Olmos sobre el casero, la persona dueña, digamos, de las propiedades que ha habitado el hoy senador de la República y exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, así que los nombres de Lozoya, Osorio, Citapia, Odebrecht, en fin, todo esto que forma parte, Alfredo, Gabriel, de lo que está en curso y de lo que veremos en qué termina. Veremos en qué termina esta serie de historias, pero es muy importante destacar lo que siguen aportando los periodistas o seguimos aportando los periodistas a través precisamente de estos espacios y saber más de lo que ya tiene un perfil altamente judicializable, digámoslo así. Está otro tema que también proponen ustedes para analizar y desde luego que hemos estado en ello, que es el outsourcing. No sabemos hasta dónde van a terminar las investigaciones sobre el tema de prácticas de factureros, por un lado, y de outsourcing por otro. Y bueno, seguramente coincidirás conmigo, Alfredo, que quién mejor que Gabriel Reyes Orona para hablar del tema, habiendo sido, como fuiste, Gabriel, procurador fiscal del país, pues nos podrás dar tu punto de vista y análisis del momento que estamos viviendo con nuevas herramientas legales en materia de los factureros, con informaciones insistentes en materia periodística sobre presuntas investigaciones respecto al outsourcing y sobre la discusión de Parlamento Abierto que se está realizando en estos momentos acerca de la terciarización. Así que toda la mesa, Gabriel, ¿cómo ves el panorama? Pues mira, Carmen, obviamente es muy importante aquí destacar que el tema del outsourcing y el de las factureras se inserta en un tema mucho mayor, que es el estado de la recaudación. ¿Por qué es importante hacer un alto en este estado de la recaudación? Pues por varias razones. Primero, porque como tú lo sabes, Carmen, la ley del impuesto sobre la renta establece un coeficiente de utilidad. Y un coeficiente de utilidad, cuando ha habido un estancamiento, una recesión o un decrecimiento, como es el caso de la economía mexicana, tiene un impacto muy particular en las finanzas públicas. Y esto hace que los pagos provisionales se disminuyan de una manera muy importante. Entonces, ¿qué es lo que viene sucediendo en el país? Lo que viene sucediendo en el país es que a partir de este año, los pagos provisionales de al menos el primer trimestre van a reducirse de manera drástica, precisamente por los coeficientes de utilidad. Obviamente este asunto debió haber sido visto por los legisladores con mayor detenimiento, con mayor cuidado, porque era evidente que el país se estaba estancando, estaba decreciendo, y que algo tenían que hacer en el tema de los pagos provisionales, que pues bueno, simple y sencillamente no lo hicieron, y muy difícilmente lo van a poder hacer en el corto plazo. Esto lleva a que el SAT haya tomado una actitud, por supuesto, mucho más agresiva, pero es una situación mucho más agresiva que hay que tener en la mesa con mucho detenimiento y con mucho cuidado, porque los anuncios que vimos la semana pasada, como en el caso de Walmart, pues tienen un doble efecto. Si bien es cierto, es importante y qué bueno que la autoridad trata de mejorar el perfil de recaudación en México, pues lo que ocasiona cuando no se respeta o no se analiza con detenimiento las normas de secreto fiscal y financiero, pues ocasionan impactos en empresas como es Walmart. Walmart es el principal empleador en México, es la principal fuente de ingresos de orden laboral. Entonces, el anuncio que se hizo respecto de esta fiscalización o estas acciones de fiscalización sobre Walmart tuvieron un importante impacto. Recordemos que Walmart no hace uso de outsourcing. Walmart es uno de los principales o el principal pagador de seguro social en nuestro país, el principal pagador
de este tipo de aportaciones en materia de seguridad social. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que sí, el SAT hace una importante declaración respecto de una operación muy cuestionada por parte del SAT, pero que tiene un impacto directo sobre el principal empleador del país y sobre el efecto que tiene el precio en sus acciones, pues tenemos que revisar que la recaudación tiene que hacerse de manera concreta, sólida y directa, pero cuidadosa y cautelosa y sobre todo respetuosa de las normas del secreto fiscal. Ahora, el outsourcing pareciera que fuera una sola fuente, pareciera que se trata de una sola actividad, pero en el outsourcing hay una gama enorme de posibilidades. ¿Por qué? Porque no solamente se utilizan fideicomisos, no solamente se utilizan sindicatos, sino que se utilizan muchas otras figuras que de alguna manera permiten degradar o bajar la carga en materia de previsión social. Lo más grave en todo esto, Carmen, es que el gobierno federal es un gran usuario del outsourcing. Como tú sabes, instituciones muy destacadas como Bansef y como Nacional Financiera, en forma muy destacada el sector hacendario, ha venido haciendo uso del outsourcing desde hace más de 6 años. Entonces, desmantelar de la noche a la mañana este apoyo auxiliar en la contratación, pues va a tener repercusiones muy importantes, no solamente en la operación y en el funcionamiento de algunas empresas e incluso entidades públicas, sino también en la capacidad que tengan ellas de continuar su operación y de cumplir con sus obligaciones. Entonces, el outsourcing, sí, sin duda alguna, existe un extremo completamente oscuro, opaco y perverso, que no es sino una simulación y un ocultamiento que es evasión fiscal, pero también hay otros matices y hay otros grados que tocan, repito, hasta el gobierno federal. Entonces, cuando hablemos de outsourcing, lamentablemente, nos vamos a encontrar que el legislador no hizo una gama de distingos muy importantes que van a ocasionar pues una distorsión en el mecanismo de empleo. ¿Cuál es el origen o cuál es el tema que de alguna manera nos ha llevado al outsourcing? Pues el hecho de que la carga de previsión social fue una de las que más pesó sobre las empresas en algún momento. Recordemos nosotros que el Seguro Social nació no como un organismo fiscal autónomo, que de hecho ese es un concepto pues un poco extraño, un poco escurridizo desde el punto de vista constitucional y legal, dado que la Constitución obliga a contribuir, obliga a que los mexicanos contribuyan, es decir, paguen impuestos a la Federación, los estados y los municipios, y ahí no están los organismos fiscales autónomos. Entonces, esta situación de que el cobro del Seguro Social, de las aportaciones de seguridad social, no tienen un origen claramente constitucional, pues fue derivando en una serie de mecanismos de presión y de la creación del concepto de aportaciones de seguridad social, que derivó pues en una reacción empresarial o corporativa que se llevó al extremo, por supuesto, a una completa evasión o elusión de las aportaciones de seguridad social. Entonces, sí, sin duda alguna, el cambio que se está haciendo es tratar de rescatar las aportaciones de seguridad social que tienen un asidero muy claro en la ley, pero que no lo tienen en la Constitución de la República. Este mecanismo del outsourcing es hoy criticado porque se ha abusado de él, pero repito, no solamente abusaron de él los particulares y los comerciantes, sino que abusaron de él incluso las entidades públicas federales, estatales y municipales. ¿Por qué hago este señalamiento? Porque una vez más la palabra que he traído yo varias veces a esta mesa se impone, y es el asunto de la gradualidad. Gradualidad que no está en la ley, gradualidad que no está en la estrategia y gradualidad que al estar ausente va a generar pues el cierre de algunas empresas, va a generar la incapacidad de que éstas afronten sus compromisos financieros y que en muchos casos se traduzca en una reducción de puestos de trabajo. Sabemos nosotros que la 4T lamentablemente es una fuente inagotable de desempleados. Si este asunto del outsourcing no se maneja con responsabilidad y con cuidado, puede ser un nuevo efecto de desempleo. Ahora, separemos el tema del outsourcing de la facturación o de las llamadas factureras. Las factureras
tienen un sentido lógico en un país donde hay crecimiento. En un país que está estancado, en un país que está en decrecimiento, las factureras pasan a un segundo o tercer término, porque las factureras tienen como objetivo ocultar la utilidad. Sin embargo, en México cada día son menos las empresas que tienen utilidad. Si nosotros nos repasamos cuáles empresas en la Bolsa Mexicana de Valores arrojaron importantes utilidades, o en general en el aparato productivo, cuáles son estas empresas o sectores que arrojaron utilidades, pues nos vamos a encontrar que aquellos grandes consumidores de facturas pues ya no las van a ocupar porque no tienen utilidades que ocultar ni esconder. Sí, sin duda alguna, esta simulación, este ocultamiento de utilidades, este ocultamiento de ingresos, es una actividad ilícita que debe ser condonable y perseguible. Sin embargo, no esperemos grandes números en la recuperación. Posiblemente sí puede haber espectacularidad en cuanto a ejercicios pasados, ejercicios de la pasada administración, donde se haya abusado de este mecanismo, pero sin duda alguna el efecto que va a tener en la economía o en las finanzas públicas, particularmente en la recaudación, el combate a la facturera, no va a tener una repercusión directa, relevante e importante en la recaudación por venir. ¿Por qué? Porque, repito, las utilidades del año pasado son prácticamente inexistentes y no se ve muy buen panorama para las utilidades de este año. Entonces, sin duda alguna, las dos actividades que impactaban de manera negativa a las finanzas públicas tienen que combatirse y analizarse. Sin embargo, no debe albergarse expectativas muy importantes o relevantes, dado que el origen de las mismas no van a ser determinantes en un incremento de los ingresos públicos. En este entorno donde Petróleos Mexicanos ha perdido la capacidad de ser el principal aportante de recursos públicos, pues sí, la recaudación se vuelve un factor relevante. Pero recordemos, Carmen, lo hemos dicho muchas veces en esta mesa, la recaudación en este país no está soportada por el impuesto sobre la renta ni por el IVA. Está soportada en el comercio exterior, que es sobre el cual tiene que hacerse un análisis muy detallado, muy puntual por parte de los legisladores para favorecer, para fomentar y para de alguna manera propiciar que el comercio exterior crezca y se desarrolle de manera tal que sea esta fuente de ingresos que le está faltando al país. Entonces, en suma, Carmen, qué bueno que se toman acciones en contra de actividades ilícitas, pero pues no parece ser que vaya a ser un promisorio futuro para efectos de recaudación. ¿Qué dices sobre el tema que tiene muchas aristas, Alfredo Figueroa? Bueno, es un tema de enorme complejidad, Carmen. Lo primero que diría, entendiendo pues la posición que tiene Gabriel respecto del tema de la gradualidad y compartiendo esa idea, compartiendo la idea de que hay que desarrollar una estrategia clara respecto a este tipo de prácticas, quiero enfocar el asunto desde otra perspectiva. Me parece que en el centro del tema del outsourcing y en el centro del tema, digamos, de todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, tenemos una historia del país en donde los derechos civiles, en los derechos laborales, no se desarrollaron como en otras naciones del mundo. Es decir, tenemos un problema que hemos venido arrastrando a lo largo del tiempo por el propio modelo autoritario que vivimos durante mucho tiempo, la idea de corporaciones dentro del partido, dentro del propio Estado, etcétera, que ahora, en el siglo XXI, se desarrollaron con mecanismos, digamos, yo diría, no neoliberales, como se dice con frecuencia, sino en realidad, digamos, de un mercado prácticamente salvaje. El trabajo, los derechos de los trabajadores, las prestaciones laborales, la informalidad que hay en el empleo en México es de un volumen extraordinario. Y sí creo que lo que hemos empezado a ver es la oposición de un conjunto de empresarios que durante mucho tiempo se han privilegiado de condiciones de precariedad laboral. Esto me parece que es muy evidente en el caso mexicano y en el de otras naciones, pero en México las cosas llegaron a grados, como hoy sabemos y conocemos, extraordinarios, donde la evasión que se tiene por parte de empresas, empresarios, como una fórmula de permanecer y de obtener utilidades, siempre estuvo ligada o ha estado ligada a unas condiciones de precariedad laboral que en este momento se están haciendo visibles y me parece, y esto quiero señalarlo y significarlo, que empiezan a enfrentarse incluso con las propias resistencias
de dentro del Poder Legislativo actual, dentro del propio gobierno. Así que la parte que tiene que ver con regularizar, crear condiciones normativas que dejen de permitir la evasión fiscal y que dejen de someter a precariedad laboral a las trabajadoras y a los trabajadores del país, me parece una muy buena noticia. Lo que vimos el año pasado cuando se intentó esta reforma, pues fue otra vez la amenaza de poderes que desde fuera del Estado, como vimos por ejemplo en el caso de los etiquetados, como hemos visto en el caso del sistema de medios de comunicación, como vemos en un montón de espacios, estos poderes al margen del Estado, y quieren imponer condiciones específicas que muchas veces están en contra del interés general, el interés público. Comparto la idea de que es necesario hacerlo con inteligencia, con gradualidad, que es necesario hacerlo además con una estrategia, digamos, de modelo económico que sea y de mejores resultados y que está ligado a un tema de reforma fiscal. Comparto todos estos elementos puestos a la mesa por Gabriel, pero al mismo tiempo y en el mismo grado, creo que si en algo este gobierno y el gobierno de López Obrador y también en el Poder Legislativo han puesto énfasis, y yo quiero significarlo, es en el tema, me parece, de la democratización del trabajo y de las búsquedas que estamos teniendo en el país de que se tengan mejores condiciones laborales desde el punto de vista normativo. Todo ello debería acompañarse, creo yo que no hay otro camino, y aquí está, en mi opinión, el principal problema, deben acompañarse de una reforma fiscal de gran calado. Mientras esto no ocurra, mientras se siga, digamos, teniendo esta posición de que no habrá una reforma fiscal que le permita al Estado efectivamente tomar decisiones con mayor fortaleza, pues entraremos en procesos críticos, diría yo, ¿no? Es muy importante estar muy atentos a todo lo que va a ocurrir en el Senado de la República y en el Poder Legislativo, porque ahí se está dirimiendo un debate de esos aspectos que permanecían, digamos, intocados a lo largo de mucho tiempo y que eran en muchos sentidos, digamos, el elefante en la sala, aspectos vinculados a, reitero, una condición de precariedad laboral que a estas alturas del siglo XXI me parecen ya inadmisibles en el país. Déjenme, Alfredo, Gabriel, hacer una pausa, volvemos.